Este audiolibro tiene como objetivo desmitificar la idea de que la fortuna es cuestión de azar. El juego del dinero no está determinado por la suerte ni por el destino, sino por un conjunto de principios bien definidos que, cuando se aplican correctamente, conducen al éxito financiero. Es como cualquier otro sistema complejo, tiene sus propias leyes y patrones, y una vez que entiendes cómo funcionan, puedes comenzar a replicar esos resultados. La diferencia entre azar y estrategia financiera. ¿Alguna vez ha notado que algunas personas parecen tener más éxito financiero que otras? No es porque sean más afortunadas. Es porque entienden y aplican un sistema diferente. Este sistema se basa en estrategias calculadas, decisiones informadas y un enfoque disciplinado. Mientras que otros esperan que la suerte cambie a su favor, los que han entendido el algoritmo de la riqueza toman el control de sus finanzas y crean sus propias oportunidades. La riqueza no es un accidente. Es una consecuencia directa de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Pero esas decisiones no son aleatorias ni impulsivas. Son el resultado de entender principios fundamentales que guían el flujo del dinero. Presentación del concepto, fórmulas y principios aplicables. Este audiolibro está basado en fórmulas comprobadas, principios de inversión, hábitos que te llevarán al éxito y tácticas que transformarán la forma en la que ves el dinero. Aprenderás cómo aplicar esos principios en tu vida diaria para no solo alcanzar una posición financiera sólida, sino para multiplicar tu dinero de manera estratégica. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo crear fuentes de ingresos múltiples, cómo ahorrar de forma inteligente, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti y mucho más. Al final de este viaje, tendrás las herramientas necesarias para crear tu propio algoritmo de riqueza, un camino hacia una vida financiera próspera. Invitación a comprometerse con la transformación financiera. Este audiolibro no es solo una colección de consejos financieros. Es un plan de acción, un compromiso contigo mismo para tomar las riendas de tu futuro económico. Si estás listo para dar ese primer paso, te invitamos a escuchar con mente abierta y acción decidida. La verdadera transformación financiera comienza con la decisión de cambiar, y ese cambio comienza ahora. Capítulo 1. El código del dinero, comprender las reglas del juego. El dinero sigue reglas. Su flujo y distribución no son aleatorios ni están gobernados por la suerte, sino por principios y patrones que, si los entiendes, pueden ser replicados para obtener resultados similares. Pero para poder ganar en este juego, primero debes comprender cómo funciona y qué lo mueve. ¿Por qué el dinero sigue patrones predecibles? Parece que algunas personas simplemente saben cómo hacer crecer su dinero. La realidad es que no es magia, ni una fórmula secreta. Son patrones predecibles basados en principios económicos universales. El dinero no es una fuerza mística, es una herramienta que puede ser controlada y dirigida con la estrategia adecuada. Las personas que tienen éxito financiero entienden estas reglas fundamentales y las aplican consistentemente. Estas reglas incluyen la capacidad de reconocer oportunidades, manejar los riesgos y entender cómo funciona la economía a pequeña y gran escala. Lo que separa a los ricos de los que no lo son, muchas veces, es simplemente la forma en que perciben el dinero y cómo deciden actuar sobre esas percepciones. La diferencia entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica. Una de las diferencias clave entre quienes tienen dinero y quienes no, es la mentalidad con la que se enfrentan a las finanzas. Las personas con mentalidad pobre tienden a ver el dinero como algo que debe ganarse, gastarse y terminarse. Su enfoque en la vida es corto plazo, ahorrar lo máximo posible y vivir dentro de sus medios. Mientras tanto, quienes tienen mentalidad rica ven el dinero como una herramienta que puede trabajar para ellos, crear más dinero y abrir puertas para nuevas oportunidades. La mentalidad rica está orientada a largo plazo y se enfoca en el crecimiento. Las personas con esta mentalidad entienden que el dinero debe invertirse de manera estratégica, debe generar más dinero y debe multiplicarse. No se conforman con ahorrar lo que les queda después de gastar, sino que diseñan un plan para que su dinero trabaje por ellos. Principios claves que rigen la acumulación de riqueza. El dinero se multiplica con el tiempo, la acumulación de riqueza es un proceso gradual. No sucede de la noche a la mañana. El interés compuesto, por ejemplo, es un principio clave que hace que tu dinero crezca de forma exponencial con el tiempo. Entender y aplicar este principio es esencial si quieres construir una riqueza sostenible. El valor de la educación financiera. La educación financiera no es solo aprender a hacer presupuestos. Es aprender a identificar oportunidades, entender los mercados, saber cómo funciona la inversión y cómo proteger tu patrimonio. Los ricos invierten en su educación constantemente.
El dinero trabaja para ti, no al revés. La clave para liberarte de la trampa del trabajo por dinero es aprender a hacer que tu dinero trabaje para ti. Esto lo logras invirtiendo inteligentemente, diversificando tus fuentes de ingreso y buscando maneras de generar flujos pasivos de efectivo. La diversificación es crucial, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Los ricos saben que el riesgo debe ser controlado y mitigado a través de la diversificación, tanto en las inversiones como en las fuentes de ingresos. Esto les permite mantenerse estables incluso cuando una parte de su portafolio o flujo de ingresos está en declive. El tiempo es más valioso que el dinero. Uno de los mayores errores financieros es gastar tiempo en tareas que no generan un valor real. Los ricos comprenden que su tiempo es el recurso más valioso y lo invierten en actividades que les generarán un rendimiento económico a largo plazo. Rompiendo los mitos del dinero. Muchos de nosotros crecemos con mitos sobre el dinero. Creencias como el dinero es la raíz de todos los males, solo los ricos pueden hacerse ricos o no puedes ser rico sin hacer algo ilegal. Estos mitos no solo son incorrectos, sino que nos mantienen atrapados en una mentalidad de escasez. Deshacerte de estos mitos es el primer paso para desbloquear el verdadero potencial que tienes para acumular riqueza. El dinero es una herramienta poderosa que, utilizada correctamente, puede generar abundancia para ti y para los demás. No hay nada inmoral en ganar dinero, al contrario, al hacerlo puedes contribuir más a tu comunidad, generar empleo y brindar nuevas oportunidades. Principios prácticos para aplicar desde hoy. Establece un objetivo claro, la riqueza no llega sin un propósito claro. Define cuánto dinero deseas ganar y cómo lo vas a lograr. Establecer metas claras te da dirección y propósito. Cambia tu relación con el dinero, deja de ver el dinero como un fin en sí mismo y empieza a verlo como una herramienta. Piensa en cómo puedes usarlo para generar más dinero, adquirir activos y alcanzar tus objetivos. Haz que tu dinero trabaje por ti, deja de trabajar solo por dinero. Comienza a invertir en activos que generan ingresos pasivos. Ya sea mediante bienes raíces, inversiones en el mercado de valores, o negocios propios, busca formas de hacer que tu dinero trabaje para ti, no al revés. Conclusión del capítulo. Entender las reglas del juego del dinero es el primer paso para jugarlo con éxito. Una vez que te familiarices con estos principios y los pongas en práctica, verás cómo se empieza a transformar tu situación financiera. La clave está en aplicar una estrategia coherente, tomar decisiones informadas y tener una mentalidad orientada a largo plazo. Recuerda, el dinero no es algo que sucede por accidente. Es el resultado de un conjunto de principios y estrategias aplicados de manera constante. Y tú tienes el poder de dominar ese código. Ahora, pasemos al siguiente capítulo donde exploraremos cómo ganar más dinero de manera estratégica. Capítulo 2. El algoritmo de los ingresos. ¿Cómo ganar más dinero? Ganar más dinero no es un accidente. No es cuestión de suerte ni de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Es el resultado de estrategias inteligentes, un enfoque disciplinado y, sobre todo, la voluntad de diversificar y aumentar tus fuentes de ingresos. Este capítulo se centra en cómo crear y optimizar las diferentes formas de ganar dinero, para que puedas poner en marcha un flujo constante y creciente de ingresos. ¿Cómo crear múltiples fuentes de ingresos sin depender de un salario? La principal fuente de ingresos para muchas personas sigue siendo un empleo tradicional, el cual está limitado por el tiempo, la capacidad de negociar un salario más alto y la disponibilidad de empleos. Sin embargo, depender de un solo ingreso es un riesgo enorme. Lo que puedes hacer es comenzar a crear múltiples fuentes de ingresos. Cuantas más fuentes tengas, más fácil será alcanzar una estabilidad financiera. La buena noticia es que existen muchas formas de generar ingresos adicionales, incluso sin necesidad de un capital inicial muy alto. Estas fuentes no solo se suman, sino que pueden complementarse entre sí para generar un flujo de dinero diversificado. Ingresos pasivos versus ingresos activos. Una de las primeras distinciones que debes hacer es entre ingresos activos e ingresos pasivos. Los ingresos activos son aquellos que obtienen al intercambiar tiempo y trabajo, como tu salario o las ganancias de tu negocio personal. El inconveniente de los ingresos activos es que son limitados por el tiempo. Si deja de trabajar, deja de ganar. Ingresos pasivos son aquellos que se generan sin intervención directa una vez que el sistema está en marcha. Los ejemplos incluyen rentas de propiedades, dividendos de acciones, regalías de libros o productos y ventas automáticas de productos digitales. La ventaja de los ingresos pasivos es que puedes continuar ganando dinero incluso cuando no estás trabajando activamente.
Comenzar a construir ingresos pasivos es clave si deseas tener un flujo de dinero constante. A largo plazo, tener un equilibrio entre ambos tipos de ingresos es la clave para alcanzar la libertad financiera. Los negocios, un camino común hacia ingresos diversificados. El propio negocio es, probablemente, una de las formas más efectivas de generar ingresos adicionales, y es el lugar ideal para aplicar apalancamiento y escalabilidad. Al iniciar un negocio, puedes crear una estructura que trabaje para ti mientras tú te concentras en hacer crecer el negocio y optimizar los procesos. Los negocios ofrecen varias ventajas. Escalabilidad. Puedes aumentar tus ingresos sin tener que aumentar proporcionalmente el tiempo invertido. A medida que tu negocio crece, los ingresos también lo hacen. Control de las fuentes de ingreso. A diferencia de un empleo tradicional, en un negocio puedes tener múltiples flujos de ingresos, productos, servicios, suscripciones, etc. Crecimiento exponencial. Si logras construir un sistema eficiente o automatizado, puedes ganar mucho más dinero sin tener que trabajar más horas. Si no sabes por dónde empezar, hoy en día existen múltiples formas de comenzar un negocio con una inversión inicial baja. Por ejemplo, vender productos en línea, ofrecer servicios de consultoría, o incluso crear contenido en plataformas digitales. Las opciones son vastas. El poder de las inversiones. La inversión es otro pilar fundamental en el algoritmo de los ingresos. Invertir no solo significa comprar acciones o bienes raíces, se trata de poner tu dinero a trabajar para que crezca sin necesidad de tu intervención diaria. Inversiones en bienes raíces. Uno de los caminos más tradicionales para ganar dinero es a través de bienes raíces. La compra de propiedades, especialmente aquellas que se alquilan, puede generar un flujo constante de ingresos pasivos. Aunque este mercado puede requerir un capital inicial, también hay formas de ingresar al mercado inmobiliario sin comprar propiedades directamente, como a través de fondos de inversión inmobiliaria o plataformas de crowdfunding inmobiliario. Inversiones en el mercado de valores. El mercado de valores es otro lugar donde el dinero puede crecer. Invertir en acciones, bonos, fondos mutuos o ETF es una forma de hacer que tu dinero trabaje para ti. Si bien el mercado de valores puede ser volátil, aprender sobre análisis financiero y gestionar adecuadamente tus inversiones puede generar grandes rendimientos a largo plazo. Además, el concepto de dividendos es una excelente forma de obtener ingresos pasivos. Al invertir en acciones que paguen dividendos, puedes recibir pagos regulares, lo cual ayuda a aumentar tus ingresos a medida que tu portafolio crezca. Inversiones en negocios y startups. Otra forma de generar ingresos a través de las inversiones es invirtiendo en negocios emergentes o startups. Esto puede hacerse comprando acciones de pequeñas empresas, a menudo en sus primeras etapas. Aunque puede ser un camino más arriesgado, las recompensas pueden ser significativas si eliges las startups correctas. La escalabilidad y el apalancamiento, crecer sin trabajar más. Uno de los conceptos clave que los ricos entienden es el apalancamiento. No se trata solo de hacer más trabajo, sino de maximizar los resultados con el mínimo esfuerzo adicional. Escalabilidad. Un negocio escalable es aquel que puede crecer exponencialmente sin que tu tiempo o esfuerzo crezca proporcionalmente. Un ejemplo sería una tienda en línea que, una vez establecida, puede recibir pedidos y gestionar ventas automáticamente sin que tú tengas que estar involucrado en cada transacción. Apalancamiento. El apalancamiento se refiere a utilizar recursos, como capital o habilidades ajenas, para generar ingresos. Por ejemplo, puedes apalancar el dinero de un inversor para lanzar un negocio sin tener que poner todo el capital tú mismo. En lugar de depender completamente de tu tiempo y esfuerzo, buscas formas de multiplicar tus resultados usando los recursos disponibles. El papel de la innovación y la creatividad. El mundo está cambiando rápidamente, y las oportunidades de ganar dinero se multiplican cada vez más gracias a la tecnología y la innovación. Aprovechar estas oportunidades puede ser un verdadero acelerador de ingresos. Desde la creación de productos digitales, la monetización de redes sociales, hasta las nuevas formas de negocios en línea, la clave está en estar al tanto de las nuevas tendencias y adaptarse rápidamente. ¿Cómo empezar a ganar más dinero hoy mismo? Identifica tus habilidades y pasiones, piensa en lo que sabes hacer bien y cómo puedes ofrecerlo al mundo. Comienza con algo pequeño, como ofrecer tus servicios en línea o crear un blog o canal de YouTube. Empieza a invertir. Si tienes algo de capital ahorrado, comienza a invertir en bienes raíces, acciones o fondos indexados. La clave es empezar a hacer que tu dinero trabaje para ti desde ahora. Diversifica tus fuentes de ingresos.
No pongas todo tu esfuerzo en una sola fuente de ingresos. Considere generar dinero de múltiples maneras, un negocio propio, inversiones, ingresos pasivos y más. Conclusión del capítulo. Ganar más dinero no es cuestión de esperar a que lleguen las oportunidades. Se trata de diseñar una estrategia, diversificar tus fuentes de ingresos y aprovechar el poder del apalancamiento y la escalabilidad. El siguiente paso es poner en práctica lo aprendido en este capítulo, crear nuevas fuentes de ingresos, invertir de manera estratégica y seguir expandiendo tus horizontes financieros. Capítulo 3. La fórmula del ahorro inteligente. El ahorro es una de las bases fundamentales para construir riqueza, pero rara vez se habla de un ahorro inteligente. Ahorra dinero no es suficiente si no se hace de manera estratégica. Este capítulo está diseñado para ayudarte a comprender cómo gestionar tus ahorros de manera efectiva para que puedas multiplicar tu dinero en lugar de simplemente almacenarlo. Aquí veremos cómo ahorrar no solo por ahorrar, sino para crear un fondo de oportunidades que trabaje a tu favor. Ahorro estratégico, no se trata solo de guardar. El ahorro en su forma más básica es simplemente separar una porción de tus ingresos y guardarla. Sin embargo, el verdadero secreto de los millonarios no está en cuánto ahorras, sino en cómo lo ahorras. No se trata solo de guardar dinero para no gastarlo. Se trata de tener un propósito claro para ese dinero y, lo más importante, hacer que trabajar para ti. Una de las primeras ideas clave para un ahorro inteligente es comprender que el ahorro no es el objetivo final, sino una herramienta para alcanzar un fin mayor, la creación de riqueza. Así, el ahorro se convierte en el medio para generar nuevas oportunidades y no en el fin en sí mismo. La regla de oro del ahorro, el 20% de tus ingresos. Una de las reglas más simples y efectivas que puedes seguir es destinar al menos el 20% de tus ingresos al ahorro. Si eres disciplinado, ahorrar esta cantidad regularmente puede ser un punto de partida muy sólido para tu estabilidad financiera y crecimiento. Aunque algunos expertos sugieren más, el 20% es un buen estándar, ya que es alcanzable y suficiente para crear un fondo de oportunidades a largo plazo. Este 20% no solo debería ser el apartado sin más. Debes destinarlo de manera estratégica, según tus metas financieras. Puedes dividirlo en categorías como fondo de emergencia. Una porción debe reservarse para imprevistos y emergencias. Este fondo es esencial para evitar que una crisis económica personal te obligue a recurrir a créditos o préstamos innecesarios. Inversiones. Una parte de tus ahorros debe ir directamente a inversiones, ya que, como veremos en el siguiente capítulo, el dinero debe trabajar para ti, no solo descansar en una cuenta bancaria. Fondo de oportunidades. Es una categoría importante, destinada a aprovechar oportunidades de inversión que surjan, como una compra de activos interesantes o incluso para el inicio de un negocio. El poder de los hábitos financieros de los millonarios. Las personas más ricas del mundo no llegaron ahí solo porque ganaron mucho dinero, llegaron ahí porque supieron gestionar y proteger su dinero. Los millonarios tienen hábitos de ahorro que van más allá de simplemente almacenar dinero en cuentas de ahorro. Estos hábitos les permiten acumular riqueza y crear una base financiera sólida para sus futuras inversiones. Algunos de los hábitos más comunes incluyen vivir por debajo de sus posibilidades. A pesar de sus grandes fortunas, muchos millonarios viven con un estilo de vida mucho más modesto de lo que uno podría imaginar. No gastan a lo loco, ni hacen derroche innecesario. Automatizar el ahorro. En lugar de confiar en la voluntad de ahorrar cada mes, los millonarios automatizan sus ahorros y transferencias a cuentas de inversión. Esto elimina la tentación de gastar y asegura que el dinero sea ahorrado y utilizado correctamente. Inversiones inteligentes desde temprano. Ahorrar sin invertir es como ahorrar dinero bajo el colchón. Los ricos no solo ahorran, sino que siempre están buscando oportunidades para invertir su dinero, aumentando su patrimonio y generando más ingresos pasivos. ¿Cómo construir un fondo de oportunidades? La mayoría de las personas ve el ahorro como un mecanismo de emergencia, y se conforman con tener solo una pequeña cantidad disponible. Pero para los ricos, el ahorro tiene un propósito mucho mayor, la creación de oportunidades. El fondo de oportunidades es el dinero que guardas con el objetivo de aprovechar las oportunidades que surjan en el futuro. Puede ser una inversión en bienes raíces, un negocio que se te presenta, o incluso una acción de una empresa que esté infravalorada. Lo esencial aquí es que, al tener dinero guardado, te preparas para tomar decisiones cuando surjan oportunidades, sin tener que esperar a que tu flujo de efectivo real lo permita. ¿Cómo evitar los errores comunes al ahorrar? Cuando se trata de ahorrar,
la gente tiende a cometer algunos errores que pueden ser perjudiciales para su capacidad de generar riqueza. Aquí hay algunos de los más comunes. Ahorrar solo por ahorrar. Ahorrar sin un plan claro puede hacer que te sientas bien a corto plazo, pero no te llevará a ningún lado a largo plazo. Siempre debes tener una razón y un propósito claro para el dinero que ahorras. Ahorrar demasiado y no invertir. Si ahorras todo tu dinero y nunca lo inviertes, simplemente estás perdiendo una gran oportunidad de hacer que ese dinero crezca. La inflación y el costo de oportunidad son enemigos del dinero guardado sin invertir. No ajustar tus hábitos con el tiempo. Los hábitos de ahorro no deben ser estáticos. A medida que creces y mejoras tu situación financiera, debes ajustar la cantidad que ahorras y cómo inviertes ese dinero. La fórmula del ahorro inteligente. La verdadera fórmula para ahorrar de manera inteligente implica tres componentes principales. Ahorrar con propósito. Cada centavo que ahorres debe tener un propósito claro. No se trata de ahorrar por ahorrar, sino de ahorrar para invertir, para proteger su patrimonio y para tener la flexibilidad de aprovechar nuevas oportunidades. Reinvertir los ahorros. No dejes que tus ahorros se estanquen. Busca formas de hacer que ese dinero crezca mediante inversiones inteligentes. El interés compuesto no funciona solo con el dinero que inviertes, sino también con el dinero que ahorras. Mantener la disciplina. Ahorro es sinónimo de disciplina. Mantener el enfoque y ahorrar constantemente es lo que separa a las personas financieramente estables de aquellas que luchan constantemente con sus finanzas. Herramientas y estrategias para ahorrar de manera eficiente. Existen varias herramientas y estrategias para hacer del ahorro un proceso más eficiente y efectivo. Algunas de las mejores prácticas incluyen cuentas de ahorro de alto rendimiento. Busca cuentas que ofrezcan una tasa de interés significativa. Aunque no sean una solución de inversión a largo plazo, te ayudará a obtener un rendimiento mientras decides qué invertir. Automatización de ahorros. Utiliza aplicaciones o sistemas que automatizan el proceso de ahorro, como transferencias programadas a una cuenta de ahorro o inversión. Esto elimina la tentación de gastar el dinero y asegura que ahorres constantemente. Presupuesto riguroso. Elabora un presupuesto que te permita monitorear tus ingresos y gastos, asegurándote de que estás ahorrando la cantidad adecuada cada mes. Conclusión del capítulo. El ahorro inteligente no se trata solo de reservar dinero, sino de gestionarlo de manera que te permita aprovechar oportunidades y hacer que tu dinero trabaje para ti. Siguiendo los principios del ahorro estratégico, los hábitos financieros de los millonarios y la creación de un fondo de oportunidades, estarás en el camino correcto para construir una base financiera sólida y aumentar tu riqueza con el tiempo. Recuerda que el objetivo no es solo acumular dinero, sino invertirlo de forma sabia y disciplinada. En el próximo capítulo, veremos cómo multiplicar tu dinero haciendo que trabaje para ti a través de inversiones inteligentes y el poder del interés compuesto. Capítulo 4. La clave de la multiplicación, hacer que el dinero trabaje para ti. En el mundo de las finanzas personales, uno de los conceptos más poderosos y, a menudo, mal entendidos, es el de hacer que el dinero trabaje para ti. Si bien el ahorro es fundamental para construir una base sólida, es la inversión la que realmente permite que tu dinero crezca y se multiplique. Este capítulo desglosará cómo utilizar las inversiones inteligentes, el interés compuesto y estrategias clave para maximizar el potencial de tu dinero. El poder del interés compuesto, la herramienta más poderosa de los ricos. Antes de sumergirnos en las estrategias específicas de inversión, es importante comprender el interés compuesto, una de las leyes naturales que, cuando se comprende y se utiliza correctamente, puede transformar su situación financiera. El interés compuesto no es solo una técnica de inversión, es un principio fundamental que todo inversor debe entender y aprovechar. ¿Qué es el interés compuesto? En términos sencillos, el interés compuesto es el proceso mediante el cual tus ganancias generadas a partir de tus inversiones se reinvierten, generando nuevas ganancias. En lugar de recibir intereses solo sobre el capital original que invertiste, recibes intereses tanto sobre el capital inicial como sobre los intereses previamente generados. Este efecto bola de nieve permite que tu dinero crezca exponencialmente a medida que pasa el tiempo. Ejemplo del poder del interés compuesto. Imagina que inviertes $1,000 a una tasa de interés compuesta del 5% anual. El primer año ganarías $50, 5% de 1,000. En el segundo año, sin agregar más dinero, ganarías 52,50, 5% de 1,050, que incluye los 50 ganados el año anterior. En el tercer año, ganarías 55,13, y así sucesivamente.
Es importante resaltar que el interés compuesto se vuelve más poderoso cuanto más tiempo dejes que tu inversión crezca. A largo plazo, puede generar resultados asombrosos, incluso con una tasa de interés relativamente baja. Esta es la razón por la que los ricos invierten temprano y dejan que su dinero trabaje para ellos durante años, acumulando riqueza de manera gradual pero efectiva. Las mejores formas de invertir para hacer que el dinero trabaje. Ahora que entendemos el poder del interés compuesto, es hora de explorar las diferentes maneras en las que puedes invertir tu dinero para hacer que trabajar para ti. Existen muchas formas de invertir, y cada una tiene sus ventajas y riesgos. Aquí te presentamos algunas de las mejores estrategias para multiplicar tu dinero. 1. Inversiones en el mercado de valores. El mercado de valores ha sido durante mucho tiempo una de las formas más efectivas de generar riqueza a largo plazo. Invertir en acciones, bonos o fondos indexados te permite aprovechar el crecimiento de empresas y economías globales. Acciones. Invertir en acciones de empresas sólidas es una de las formas más directas de multiplicar tu dinero. Las empresas bien gestionadas crecen con el tiempo, y si eliges correctamente, sus acciones pueden aumentar su valor significativamente. Fondos indexados. Si no eres un experto en seleccionar, los fondos indexados ofrecen una forma más sencilla y diversificada de acciones de invertir. Estos fondos siguen un índice de acciones, como el S&P 500, y te permiten aprovechar el crecimiento general del mercado. 2. Bienes raíces. Invertir en propiedades. El mercado inmobiliario ha sido una de las formas tradicionales de acumular riqueza. Invertir en bienes raíces puede generar ingresos pasivos y aumentar tu patrimonio neto de forma constante. Propiedades de alquiler. Comprar propiedades para alquilar es una excelente manera de generar flujo de caja constante. Además, con el tiempo, el valor de la propiedad puede apreciarse, lo que aumenta aún más tu riqueza. Rehabilitación de propiedades. Si tienes el tiempo y la experiencia, puedes comprar propiedades subvaloradas, renovarlas y venderlas a un precio más alto, lo que se conoce como flipping de propiedades. Esta estrategia puede generar rendimientos rápidos, aunque conlleva un mayor riesgo. 3. Negocios y emprendimiento. Los emprendedores han acumulado fortunas invirtiendo en sus propios negocios. Si bien es una ruta que puede ser arriesgada, el potencial de retorno es significativamente más alto que en muchas otras formas de inversión. Iniciar tu propio negocio. Crear una empresa que resuelva un problema o satisfaga una necesidad en el mercado puede ser una de las formas más efectivas de multiplicar tu dinero. Al principio, los márgenes pueden ser pequeños, pero a medida que tu negocio crezca, también lo hará tu capacidad de generar ganancias. Inversiones en negocios existentes. Si prefieres no empezar desde cero, puedes invertir en empresas que ya existen y que buscan expansión. Esto puede ser a través de asociaciones, adquisiciones o participaciones en startups. 4. Inversiones alternativas. Además de las inversiones tradicionales, también puedes explorar opciones menos convencionales, como las criptomonedas, arte, coleccionables o incluso inversiones en startups. Aunque estas inversiones pueden ofrecer altos rendimientos, también implican un riesgo mayor. Criptomonedas. Las criptomonedas han demostrado ser una forma altamente rentable de inversión en la última década, aunque también son extremadamente volátiles. Si decide invertir en criptos, hazlo con cautela y comprende los riesgos involucrados. Arte y coleccionables. Invertir en obras de arte o coleccionables puede ser una forma alternativa de hacer crecer tu dinero. Aunque el mercado de arte no es tan líquido como el mercado de acciones, algunas obras de arte pueden ganar valor con el tiempo, convirtiéndose en activos rentables. La importancia de la diversificación. Un concepto clave en cualquier estrategia de inversión es la diversificación. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar significa repartir tu dinero entre diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y más. De esta manera, si uno de tus activos no funciona bien, los otros pueden compensar las pérdidas. La diversificación te protege de los riesgos de cualquier inversión individual y asegura que puedas tener un portafolio equilibrado y resistente a los cambios del mercado. La clave del éxito: paciencia y disciplina. Si bien invertir puede ofrecer rendimientos impresionantes, es importante recordar que el proceso no es instantáneo. La paciencia es esencial para que el dinero crezca con el tiempo, y la disciplina es clave para mantener el curso incluso cuando los mercados fluctúan. No dejes que el miedo a perder o la avaricia de obtener ganancias rápidas nublen tu juicio. Recuerda que el verdadero éxito en las inversiones se construye a lo largo de años y décadas, no en semanas o meses.
Conclusión del capítulo. La clave para hacer que el dinero trabaje para ti radica en adoptar el concepto del interés compuesto y en encontrar oportunidades de inversión que aprovechen el poder del tiempo. Ya sea a través del mercado de valores, bienes raíces, negocios o inversiones alternativas, la clave está en tomar decisiones informadas, diversificar tus inversiones y, sobre todo, ser paciente. Ahora que entiendes cómo hacer que tu dinero trabaje para ti, en el siguiente capítulo nos enfocaremos en cómo automatizar tu sistema financiero para generar riqueza sin esfuerzo constante. Capítulo 5. Automatización financiera, la riqueza sin esfuerzo. En el camino hacia la independencia financiera y la acumulación de riqueza, uno de los secretos mejor guardados por los ricos es la automatización. El concepto de hacer que tu dinero trabaje para ti sin que tengas que intervenir constantemente es clave para alcanzar un nivel de comodidad financiera y libertad personal que pocos logran. Este capítulo profundiza en cómo la automatización puede ser la clave para generar riqueza sin esfuerzo constante. ¿Qué es la automatización financiera? La automatización financiera implica la creación de sistemas que te permitirán generar ingresos, ahorrar e invertir sin tener que estar involucrado activamente en cada decisión o acción. Es como poner tu dinero en piloto automático para que crezca y se gestione de manera eficiente sin que tengas que estar supervisando todo el tiempo. Este enfoque no solo ahorra tiempo, sino que también minimiza el riesgo de cometer errores debido a decisiones impulsivas. La automatización te permite crear un sistema sólido que funciona incluso cuando no estás prestando atención a cada detalle. Los beneficios de la automatización financiera. Reducción del estrés y la ansiedad. El no tener que tomar decisiones financieras constantes elimina una gran cantidad de estrés. Con la automatización, sabes que tu dinero está siendo manejado adecuadamente y sin que tengas que hacer algo cada vez. Eliminación de errores humanos. Las personas cometen errores, y estos errores en el manejo del dinero pueden ser costosos. La automatización asegura que sigas un plan preestablecido sin que las emociones o la fatiga te lleven a tomar decisiones equivocadas. Consistencia y disciplina. Uno de los mayores desafíos para alcanzar el éxito financiero es la disciplina. La automatización asegura que tomes acciones positivas y consistentes, como ahorrar una parte de tus ingresos o invertir regularmente, sin importar lo que suceda. Maximización del potencial de inversión. Gracias a la automatización, puedes poner tu dinero a trabajar de manera continua, aprovechando el poder del interés compuesto y asegurando que tu dinero crezca incluso cuando no estás prestando atención. Estrategias de automatización financiera. Ahora que sabemos qué es la automatización y por qué es beneficiosa, es hora de explorar las mejores estrategias para implementarla en tus finanzas personales. Aquí te mostramos algunos de los métodos más efectivos para automatizar tu camino hacia la riqueza. 1. Automatiza tus ahorros. Una de las primeras formas de automatizar tus finanzas es estableciendo un sistema de ahorro automático. En lugar de tener que pensar en ahorrar cada mes, puedes configurar una transferencia automática desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros o inversión. ¿Cómo hacerlo? Configura una transferencia automática de una porción de tu salario a una cuenta de ahorros o inversión en el momento en que recibas tu ingreso. La recomendación es ahorrar al menos el 20% de tus ingresos mensuales. Ventaja: ahorrar automáticamente te garantiza que siempre estarás acumulando dinero, incluso si se presentan tentaciones para gastar. También te ayuda a vivir dentro de tus medios, ya que el dinero ya ha sido destinado a tu ahorro antes de que puedas gastarlo. 2. Automatiza tus inversiones. La inversión es otro aspecto clave que puedes automatizar para aprovechar el crecimiento a largo plazo sin tener que intervenir constantemente. Hoy en día, existen muchas plataformas y fondos que te permiten invertir de manera automática. Planes de inversión automática. Muchos fondos de inversión y corredores de bolsa permiten programar inversiones automáticas en acciones, bonos o fondos indexados. Esto significa que, sin importar el estado del mercado, tu dinero se invertirá regularmente según lo programado. Robo-advisors. Los robo-advisors son plataformas que automatizan el proceso de inversión por ti, seleccionando el portafolio adecuado en función de tu perfil de riesgo. Estas herramientas utilizan algoritmos para crear un portafolio diversificado que se ajusta a tus necesidades y objetivos. Ventaja: al automatizar tus inversiones, puedes beneficiarte de la estrategia de costo promedio en dólares, que implica invertir una cantidad fija de dinero regularmente, sin importar el precio de los activos. Esto puede reducir el impacto de la volatilidad del mercado y aumentar tus rendimientos a largo plazo. 3. Automatiza el pago de deudas. El pago de deudas es una de las tareas más tediosas y estresantes cuando se trata de manejar tus finanzas.
Afortunadamente, puedes automatizar el proceso para asegurarte de que tus deudas se paguen sin que tengas que estar pendiente de ellas todo el tiempo. ¿Cómo hacerlo? Configura pagos automáticos de tus tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas o cualquier otra deuda que tengas. Asegúrate de que los pagos cubran al menos el pago mínimo y, si es posible, más para reducir tu deuda rápidamente. Ventaja: al automatizar los pagos de tus deudas, evitas retrasos, intereses adicionales y comisiones por pagos fuera de fecha. Además, reduce el riesgo de endeudarte aún más al gestionar tus pagos de manera disciplinada. 4. Automatiza tus gastos diarios. Aunque la automatización generalmente se asocia con el ahorro y la inversión, también puedes automatizar tus gastos diarios para optimizar tu flujo de efectivo. ¿Cómo hacerlo? Muchas aplicaciones bancarias permiten programar pagos automáticos para tus gastos regulares, como servicios de suscripción, facturas de servicios públicos y otros pagos recurrentes. De esta manera, no tienes que preocuparte por olvidarte de ellos. Ventaja: automatizar tus pagos reduce la probabilidad de pagar tarde, lo que te ahorra encargos por demora y te permite tener una visión más clara de tu flujo de efectivo disponible para otras inversiones. 5. Inversiones pasivas, inversiones que trabajan por ti. La automatización financiera también puede incluir la inversión pasiva, donde no tienes que estar involucrado activamente en la gestión de tus inversiones. Esto incluye fondos que invierten en un índice o estrategias de inversión a largo plazo. Fondos indexados. Estos fondos replican el rendimiento de un índice del mercado, como el S&P 500, y te permiten invertir sin necesidad de elegir acciones individuales. Son una opción ideal para inversores que prefieren un enfoque más pasivo. Dividendos automáticos. Algunas acciones o fondos pagos de dividendos pueden ser configurados para que sus pagos se reinviertan automáticamente, lo que acelera el crecimiento de su inversión. La clave del éxito: establecer y olvidar. Una de las claves de la automatización financiera es establecer tus sistemas y luego olvidarte de ellos. Al crear tus automatizaciones, no necesitas estar constantemente revisando o ajustando tus finanzas. El simple hecho de que el dinero se ahorre, invierte y crece sin tu intervención te permite concentrarte en otras áreas de tu vida mientras tus finanzas trabajan por ti. Recuerda, la automatización no es un atajo para evitar el trabajo duro, sino una herramienta de optimización que te permite ser más eficiente en la gestión de tu dinero. Conclusión del capítulo. La automatización financiera es uno de los pasos más inteligentes que puedes dar para construir una vida financiera sólida y libre de estrés. Al configurar sistemas automáticos para ahorrar, invertir y pagar tus deudas, puedes estar seguro de que tu dinero estará trabajando para ti sin que tengas que intervenir activamente en cada decisión. Capítulo 6. Riesgo calculado. ¿Cómo tomar decisiones financieras inteligentes? El concepto de riesgo está intrínsecamente ligado a la idea de riqueza. Sin embargo, lo que diferencia a los inversores exitosos de los que no lo son, no es la cantidad de riesgo que asumen, sino la forma en que lo gestionan. Este capítulo se enfoca en cómo los ricos toman decisiones financieras inteligentes, basado en una evaluación precisa del riesgo y en la implementación de estrategias que minimizan las posibles pérdidas. El riesgo, un componente ineludible. El riesgo es una parte inevitable de la vida financiera, pero la diferencia entre perder y ganar radica en cómo abordamos ese riesgo. Los ricos no evitan el riesgo, pero lo entienden y lo controlan. La clave está en tomar decisiones calculadas, no impulsivas, y en saber cuándo actuar y cuándo esperar. El error más común es pensar que el riesgo se refiere solo a la posibilidad de perder dinero. Sin embargo, el riesgo también puede implicar perder oportunidades si no tomas decisiones lo suficientemente rápido o si eres demasiado conservador en tu enfoque. En este sentido, los ricos ven el riesgo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para multiplicar su riqueza, siempre que puedan manejarlo de manera inteligente. Tipos de riesgo y cómo enfrentarlos. Para entender cómo manejar el riesgo, es crucial reconocer los diferentes tipos de riesgo financiero a los que puedes enfrentarte. Estos son algunos de los más comunes. 1. Riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo asociado con las fluctuaciones del mercado en general. Este tipo de riesgo afecta a la mayoría de las inversiones, especialmente las que están relacionadas con acciones, bonos y otros activos de riesgo. ¿Cómo manejarlo? Los ricos manejan el riesgo de mercado diversificando su portafolio. No coloque todo su dinero en una sola inversión o en un solo sector. Además, prefieren inversiones a largo plazo que les permitan sortear las fluctuaciones del mercado. Estrategia clave. Utilizan fondos indexados o ETF,
que replican el rendimiento del mercado en su conjunto, reduciendo el riesgo específico de acciones individuales. Además, hacen un seguimiento regular de sus inversiones y hacen ajustes según sea necesario. 2. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez se refiere a la capacidad de convertir un activo en efectivo rápidamente sin afectar demasiado su valor. Algunos activos, como propiedades o ciertos tipos de inversiones, pueden ser más difíciles de vender rápidamente si necesitas acceso a dinero en efectivo. ¿Cómo manejarlo? Los ricos entienden la importancia de tener una reserva de liquidez, una porción de su patrimonio que puedan acceder rápidamente en caso de emergencias o nuevas oportunidades de inversión. A menudo, mantiene una parte de su portafolio en activos líquidos, como efectivo o fondos de inversión de bajo riesgo. Estrategia clave: establecer un equilibrio entre activos líquidos e ilíquidos, asegurando que puedas hacer frente a gastos imprevistos sin comprometer tus inversiones a largo plazo. 3. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito ocurre cuando una contraparte no puede cumplir con sus obligaciones financieras. Este riesgo es particularmente relevante si inviertes en bonos, préstamos o activos con alguna forma de deuda. ¿Cómo manejarlo? Los inversores exitosos estudian la calificación crediticia de las entidades con las que están invirtiendo. Prefieren invertir en instrumentos de bajo riesgo, como bonos de alta calidad o empresas con historiales financieros sólidos. Estrategia clave: para mitigar el riesgo de crédito, los ricos invierten en una cartera diversificada de activos, incluyendo bonos del gobierno y otros instrumentos de bajo riesgo que minimizan la posibilidad de impagos. 4. Riesgo empresarial. El riesgo empresarial está relacionado con las inversiones en negocios, ya sea en empresas privadas o a través de la compra de acciones en empresas cotizadas en bolsa. El riesgo empresarial puede ser significativo, ya que está influenciado por factores como la competencia, la gestión y la adaptabilidad del negocio. ¿Cómo manejarlo? Los ricos suelen invertir en empresas que comprenden bien, y muchas veces son dueños o inversores de activos en los negocios en los que participan. Este conocimiento profundo les permite tomar decisiones basadas en datos y análisis, reduciendo el riesgo. Estrategia clave: realizar una investigación exhaustiva sobre las empresas antes de invertir, entendiendo tanto sus fortalezas como sus debilidades. Además, no temen diversificar sus inversiones en varios negocios para reducir el impacto de una mala decisión. La mentalidad del rico frente al riesgo. Los ricos tienen una mentalidad diferente cuando se trata de riesgo. Mientras que la mayoría de las personas ve el riesgo como algo que debe evitarse a toda costa, los ricos lo ven como una herramienta para lograr mayores rendimientos. Sin embargo, esto no significa que se lancen al azar en inversiones arriesgadas. En cambio, toman decisiones informadas y calculadas basadas en su conocimiento y en una adecuada evaluación de riesgos. 1. Tomar decisiones informadas. Una de las formas más efectivas de reducir el riesgo es tomar decisiones basadas en información sólida. Los ricos invierten tiempo y recursos en aprender sobre las oportunidades que están considerando, realizando análisis exhaustivos antes de tomar cualquier acción. Estrategia clave: antes de hacer una inversión, los ricos se aseguran de comprender completamente el mercado, la empresa, el activo o el proyecto en el que están invirtiendo. Si no están seguros, buscan asesoramiento de expertos y profesionales para obtener una visión más clara. 2. Diversificación: la estrategia contra el riesgo. La diversificación es una de las estrategias más efectivas para gestionar el riesgo. Al distribuir sus inversiones en diferentes tipos de activos, mercados o sectores, los ricos se protegen de posibles pérdidas en un área específica. Estrategia clave: diversificar no solo se refiere a tener diferentes tipos de inversiones, sino también a incluir activos de diferentes niveles de riesgo en tu portafolio. Por ejemplo, mezclar inversiones de bajo riesgo, como bonos, con inversiones de mayor riesgo, como acciones de crecimiento. 3. El riesgo de no asumir riesgos. Una de las lecciones más importantes es que el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. Los ricos entienden que el estancamiento y la falta de acción también conllevan riesgos. Evitar oportunidades de inversión por miedo al fracaso puede ser más perjudicial que asumir un riesgo calculado. Estrategia clave: actuar, pero siempre desde un lugar de conocimiento y preparación. Los ricos no dejan que el miedo los paralice, en cambio, usan el miedo como una señal para investigar más y tomar decisiones más informadas. ¿Cómo tomar decisiones inteligentes? Evaluar el potencial de ganancia y pérdida. Antes de tomar cualquier decisión financiera, evalúe la posible ganancia frente a la posible pérdida. Si la posible ganancia justifica el riesgo, puede ser una inversión válida.
Controlar la emoción. No tomes decisiones basadas en miedo o euforia. El mercado está lleno de fluctuaciones emocionales, pero las decisiones inteligentes se toman con calma y perspectiva. Planificación a largo plazo. Asegúrate de que cualquier riesgo que asumas esté alineado con tus objetivos financieros a largo plazo. Las decisiones impulsivas pueden dar resultados rápidos, pero las inversiones inteligentes están orientadas al futuro. Capítulo 7. La psicología del dinero, rompiendo bloqueos mentales. La psicología del dinero es uno de los aspectos más cruciales ya a menudo pasados por alto en la construcción de riqueza. A lo largo de nuestra vida, nuestras creencias sobre el dinero y las finanzas son formadas por factores como nuestra educación, nuestras experiencias y la cultura en la que estamos inmersos. Sin embargo, el mayor obstáculo para la creación de riqueza no es la falta de conocimiento, sino las creencias limitantes que tenemos sobre el dinero. Este capítulo explorará cómo nuestras percepciones sobre el dinero pueden moldear nuestros comportamientos financieros y cómo superar esos bloqueos mentales que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial financiero. Creencias limitantes sobre el dinero. Las creencias limitantes son pensamientos o percepciones negativas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre lo que somos capaces de lograr, especialmente en relación con el dinero. Estas creencias, que a menudo provienen de nuestra infancia o de experiencias pasadas, nos mantienen atrapados en patrones de comportamiento que nos impiden generar riqueza. Algunas de las creencias limitantes más comunes sobre el dinero son: 1. El dinero es la raíz de todos los males. Esta creencia, que a menudo se asocia con ideas religiosas o filosóficas, puede crear una relación negativa con el dinero. Si crees que el dinero es inherentemente malo, podrías subconscientemente sabotear tus oportunidades para obtenerlo o incluso sentirte culpable por quererlo. ¿Cómo romper esta creencia? Comprende que el dinero en sí mismo no es malo, lo que importa es cómo lo usas. El dinero es simplemente una herramienta que puede ser utilizada para crear bienestar, seguridad y oportunidades. Es necesario redefinir lo que significa el dinero en tu vida, viéndolo como una fuerza positiva para lograr tus objetivos y ayudar a los demás. 2. Nunca voy a ser rico. Esta es una de las creencias limitantes más poderosas y destructivas. Si crees que la riqueza está fuera de tu alcance, simplemente dejarás de intentarlo o tomarás decisiones financieras sin pensar en el futuro. Esta mentalidad de escasez impide que aproveche las oportunidades cuando se presentan. ¿Cómo romper esta creencia? Cambia tu enfoque de lo que es posible. En lugar de pensar nunca voy a ser rico, comienza a pensar en cómo puedes alcanzar tus metas financieras. Recuerda que la riqueza no siempre se logra de inmediato, pero es posible para cualquiera que esté dispuesto a aprender, adaptarse y ser persistente. 3. El dinero es solo para los afortunados. La creencia de que la riqueza es solo para unos pocos elegidos, o para aquellos con suerte es otra mentalidad limitante común. Esta idea puede hacer que sientas que no tienes control sobre tu situación financiera, lo que te lleva a ser pasivo en la búsqueda de oportunidades. ¿Cómo romper esta creencia? Cambia tu mentalidad hacia una de abundancia. La riqueza no es cuestión de suerte, sino de estrategia y acción. Aquellos que han logrado acumular riqueza no necesariamente tienen más suerte, sino que toman decisiones financieras inteligentes y aprovechan las oportunidades que se les presentan. 4. El dinero es difícil de conseguir. Si crees que obtener dinero es difícil o que debes trabajar mucho para ganarlo, es probable que adoptes hábitos financieros que refuercen esta creencia. Podrías enfocarte en trabajos que no te apasionan o en estrategias de ingresos que no maximicen tu potencial. ¿Cómo romper esta creencia? La clave está en cambiar tu perspectiva sobre el trabajo y el valor. No se trata solo de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligentemente. La riqueza se construye tomando decisiones estratégicas y aprovechando herramientas como la inversión y el emprendimiento, no solo mediante el esfuerzo físico. La relación entre mentalidad y resultados financieros. La relación entre tu mentalidad y tus resultados financieros es innegable. Las personas con una mentalidad de abundancia están más dispuestas a tomar riesgos calculados, aprender de sus fracasos y buscar formas innovadoras de aumentar sus ingresos. Mientras tanto, las personas con una mentalidad de escasez tienden a quedarse atrapadas en el miedo y la duda, lo que puede conducir a la inacción o decisiones equivocadas. 1. Mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez. Una mentalidad de abundancia se basa en la creencia de que siempre hay oportunidades para generar riqueza y que el dinero no se agota, sino que se multiplica cuando tomas decisiones inteligentes. Esta mentalidad te empuja a invertir, a aprender y a tomar riesgos calculados. Por otro lado,
una mentalidad de escasez y el dinero como algo limitado, lo que genera miedo y la necesidad de proteger lo que tienes, en lugar de buscar formas de expandir tu patrimonio. ¿Cómo cambiar tu mentalidad? Practica la gratitud por lo que tienes y enfócate en cómo puedes crear más en lugar de preservar lo que ya tienes. Este cambio de mentalidad es esencial para desbloquear tu potencial financiero. 2. Creer en tu capacidad para cambiar tu realidad. Una de las creencias más poderosas que puedes adoptar es la de que tienes el poder de cambiar tu realidad financiera. Las personas exitosas no se ven a sí mismas como víctimas de las circunstancias, se ven como creadores de su destino. Entienden que sus decisiones, acciones y actitudes determinan su futuro financiero. ¿Cómo fortalecer esta creencia? Empieza a establecer metas financieras claras y alcanzables. La acción constante hacia esas metas, incluso si es pequeña, reforzará la creencia de que puedes cambiar tu situación financiera. Cada paso que des te acercará más a la creación de riqueza. La reprogramación mental, herramientas para superar bloqueos. Una de las formas más efectivas de superar tus bloqueos mentales es mediante la reprogramación mental. Esto implica cambiar tu forma de pensar a través de la repetición, la visualización y el desarrollo de nuevos hábitos que te ayudarán a lograr tus objetivos financieros. 1. Reemplazar pensamientos negativos por positivos. Cada vez que tengas un pensamiento negativo relacionado con el dinero, reemplázalo con un pensamiento positivo y empoderador. Por ejemplo, en lugar de pensar nunca voy a ser rico, piensa estoy tomando decisiones para crear mi riqueza cada día. 2. Visualización del éxito financiero. La visualización es una herramienta poderosa que utilizan los millonarios para mantenerse enfocados en sus objetivos. Imagina tu futuro financiero en detalle. ¿Cómo se siente tener la libertad financiera? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué impacto estás teniendo en el mundo? Esta práctica no solo te motiva, sino que también te ayuda a tomar decisiones que te acercan a esa visión. 3. Crear nuevos hábitos financieros. Los hábitos son la base de tus resultados financieros. Si deseas cambiar tu situación financiera, necesitas comenzar a tomar decisiones más inteligentes y crear nuevos hábitos que te apoyen en tu camino hacia la riqueza. Estrategia clave: comienza con pequeños pasos, como hacer un presupuesto, ahorrar un porcentaje de tus ingresos cada mes o leer sobre finanzas. Estos hábitos te ayudarán a sentirte más en control de tu situación financiera. Conclusión del capítulo. Romper los bloqueos mentales relacionados con el dinero es crucial para alcanzar el éxito financiero. Las creencias limitantes sobre el dinero pueden mantenerte atrapado en un ciclo de escasez, mientras que una mentalidad de abundancia te permite ver oportunidades y tomar decisiones que multiplican tu riqueza. Capítulo 8. El efecto compuesto. Pequeñas acciones, grandes resultados. El concepto del efecto compuesto es una de las leyes fundamentales para crear riqueza. Se basa en una idea simple pero poderosa: las pequeñas repetidas a lo largo del tiempo pueden generar resultados extraordinarios. Acciones. Esta es la clave detrás de la acumulación de riqueza y el éxito financiero. Las personas ricas entienden cómo aplicar este principio y lo aprovechan a su favor, creando un impulso que se acumula con el tiempo y produce un crecimiento exponencial. Este capítulo explora cómo el efecto compuesto puede transformar tu vida financiera, desde tus hábitos cotidianos hasta las decisiones de inversión que tomas. Lo que hagas hoy, aunque sea pequeño, puede tener un impacto enorme en tu futuro. El poder de la acumulación. Cuando pensamos en el efecto compuesto, podemos visualizarlo como una bola de nieve que comienza a rodar cuesta abajo. Al principio es pequeña y no tiene mucho poder. Pero a medida que la bola de nieve recoge más nieve, se vuelve más grande, más fuerte y más rápido. De manera similar, tus esfuerzos financieros iniciales pueden parecer pequeños y modestos, pero a medida que los repites, esos esfuerzos se acumulan y se vuelven más poderosos con el tiempo. 1. Ahorro e inversión, el poder del tiempo. Una de las formas más poderosas en que el efecto compuesto se aplica es en el ahorro y la inversión. Invertir temprano, incluso con pequeñas cantidades de dinero, puede tener un impacto significativo a largo plazo. Gracias al interés compuesto, el dinero que invierte no solo crece en base a la cantidad inicial, sino que también genera ganancias sobre las ganancias. Por ejemplo, si inviertes $100 cada mes en un fondo que genera un retorno promedio anual del 8%, al final de 10 años, habrás invertido $12,000, pero tu inversión habrá crecido a más de $21,000 debido al poder del interés compuesto. Este es un ejemplo claro de cómo una acción relativamente pequeña y constante puede resultar en un crecimiento significativo con el tiempo. Claves para aplicar el efecto compuesto en tus inversiones.
Comienza temprano. Cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Hazlo de manera constante, incluso pequeñas contribuciones periódicas pueden acumularse. Reinversión. Asegúrate de que las ganancias generadas por tus inversiones se reinviertan, lo que permita que el crecimiento continúe sin interrupciones. 2. El impacto de los pequeños hábitos financieros. Las pequeñas acciones diarias, cuando se repiten consistentemente, tienen un poder inmenso. Esto se aplica no solo a la inversión, sino también a los hábitos de ahorro, el control de los gastos y la educación financiera. Si te comprometes a ahorrar un pequeño porcentaje de tus ingresos cada mes, o si tomas decisiones conscientes para reducir gastos innecesarios, esos pequeños ajustes a lo largo del tiempo pueden tener un efecto impresionante. Considere el siguiente ejemplo. Si decide ahorrar solo $5 al día, lo que suma 150 al mes, a lo largo de un año habrá ahorrado $1,800. Si inviertes esos ahorros en lugar de simplemente guardarlos, tu dinero puede crecer aún más. Claves para aprovechar este poder. Controla tus gastos. Revisa y ajusta regularmente tus hábitos de gasto. A veces, recortar un pequeño lujo diario puede sumar grandes cantidades a lo largo del tiempo. Establece objetivos alcanzables. No necesitas ahorrar grandes sumas de dinero desde el principio. El objetivo es ser constante. Cambios en la mentalidad. La paciencia es la clave. El efecto compuesto requiere paciencia, y la paciencia es un factor clave en la acumulación de riqueza. Muchas personas se desilusionan cuando no ven resultados inmediatos y abandonan sus esfuerzos antes de que se materialicen los beneficios. Cuando empiezas a trabajar en tu riqueza, ya sea mediante la inversión o el ahorro, no esperes ver resultados masivos de inmediato. El progreso será gradual, pero cada paso cuenta. Esta mentalidad de largo plazo es lo que distingue a las personas que alcanzan la libertad financiera de aquellos que no lo logran. 1. La importancia de la persistencia. Una de las lecciones clave del efecto compuesto es que no se trata de obtener grandes resultados de un solo golpe, sino de mantener el impulso a lo largo del tiempo. Como lo explicó el famoso inversor Warren Buffett, el éxito no es una carrera, es un maratón. Las decisiones de hoy se multiplican y se amplifican con el tiempo, lo que significa que los esfuerzos de ahorro e inversión que realizan hoy tendrán un impacto significativo en los años venideros. A medida que tu riqueza crece, comenzarás a ver que tu capacidad para generar ingresos se incrementa, y tu situación financiera se expande de manera exponencial. El crecimiento de tu riqueza se vuelve acelerado conforme más tiempo pasa, lo que hace que las decisiones financieras que tomes hoy sean más importantes que nunca. 2. Los beneficios de la repetición. La repetición de buenos hábitos es la clave para que el efecto compuesto realmente funcione. Cuanto más repite una acción financiera positiva, más fácil se vuelve y más impacto tiene. Este principio no solo se aplica al ahorro y la inversión, sino también a la educación financiera. Cuanto más aprendas sobre finanzas, más capaz serás de tomar decisiones inteligentes que trabajarán a tu favor. El aprendizaje continuo y la mejora constante son fundamentales en este proceso. Un hábito tan sencillo como leer un libro de finanzas cada mes o escuchar un podcast sobre inversión puede proporcionar el conocimiento necesario para tomar mejores decisiones y aprovechar mejor las oportunidades de crecimiento financiero. Casos de éxito, ejemplos reales de efecto compuesto. Los ejemplos de personas que han utilizado el compuesto efecto para crear riqueza son abundantes. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Ramón, un joven que empezó a invertir a los 25 años con $100 al mes en un fondo indexado de bajo costo. A los 65 años, cuando se jubiló, tenía un portafolio de más de $500,000, a pesar de haber invertido solo $48,000 en total. Esto se debe a que el dinero que invirtió creció exponencialmente gracias al interés compuesto. Otro ejemplo es el de Sara, una mujer que, en lugar de comprar el coche de lujo que deseaba a los 30 años, decidió invertir esa cantidad de dinero en un fondo que generaba un retorno del 8% anual. A los 60 años, Sara tenía un portafolio de inversiones que valía más de $1,000,000, sin haber tenido que hacer grandes sacrificios. Conclusión del capítulo. El efecto compuesto es una de las herramientas más poderosas para crear riqueza a largo plazo. Si bien los resultados no siempre son inmediatos, las pequeñas repetidas día tras día pueden acumularse y producir resultados extraordinarios. Acciones. Para aprovechar este poder, es necesario ser paciente, persistente y mantener el enfoque a largo plazo. Recuerda que el dinero crece de manera exponencial cuando se toma la decisión correcta y se actúa de manera constante. En el siguiente capítulo,
exploraremos cómo construir riqueza sostenible a través de una mentalidad a largo plazo, creando un legado financiero que trascienda generaciones. Capítulo 9. El juego largo, construyendo riqueza sostenible. La verdadera riqueza no se construye de la noche a la mañana. Se construye con visión a largo plazo, paciencia y un enfoque constante en el crecimiento sostenible. En este capítulo, profundizaremos en lo que significa jugar el juego largo de las finanzas y cómo este enfoque puede ser la clave para construir una riqueza que perdure. Es fácil quedar atrapado en la gratificación inmediata y los resultados rápidos, especialmente en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardean con historias de riqueza instantánea. Sin embargo, la realidad es que las personas más exitosas financieramente son aquellas que adoptan una mentalidad a largo plazo y entienden que la acumulación de riqueza es un maratón, no una carrera de velocidad. 1. La diferencia entre el juego corto y el juego largo. El juego corto en las finanzas es lo que muchas personas intentan: buscar ganancias rápidas, especular en el mercado de valores, tomar riesgos sin evaluar las consecuencias, y esperar un cambio de vida inmediato. Este enfoque es arriesgado y puede llevar a pérdidas significativas. La mayoría de las veces, las personas que buscan resultados rápidos no tienen una estrategia sólida y terminan decepcionadas cuando no alcanzan sus objetivos a corto plazo. Por otro lado, el juego largo es el enfoque que siguen las personas que logran una verdadera independencia financiera. Se centra en planificar a largo plazo, evitar riesgos innecesarios y construir una base financiera sólida que sea capaz de soportar los altibajos de la economía. Este enfoque puede implicar años, e incluso décadas, de esfuerzo consistente, pero los resultados son duraderos. Ejemplo del juego largo: Warren Buffett. Un ejemplo claro de alguien que juega el juego largo es Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos. Buffett comenzó a invertir desde joven, pero lo que lo distingue de otros es que ha mantenido una estrategia consistente y paciente durante toda su vida. Mientras que muchos inversores buscan hacer dinero rápidamente, Buffett prefiere invertir en empresas de calidad a largo plazo, obteniendo rendimientos sostenibles a lo largo de los años. Buffett dice a menudo: "Mi horizonte de inversión es para siempre". Esta mentalidad a largo plazo le ha permitido generar riqueza significativa, no por especulaciones rápidas, sino por una profunda comprensión de los activos a largo plazo y un enfoque disciplinado. Así es como, en lugar de intentar acelerar su riqueza, Buffett ha creado una fortuna que ha crecido con el tiempo. 2. Mentalidad de generación: pensar más allá del dinero. Construir riqueza no es solo una cuestión de acumular dinero, también es crear un legado. La riqueza que se construye en el juego largo tiene un impacto generacional. Las personas que juegan a largo plazo piensan en el futuro, no solo en su propio bienestar financiero, sino también en cómo sus decisiones afectarán a sus hijos, nietos y generaciones futuras. Crear un legado financiero va más allá de solo transmitir dinero. Implica enseñar a las siguientes generaciones cómo mantener y multiplicar la riqueza. Las personas que piensan en generaciones adoptan un enfoque más responsable y estratégico en sus decisiones financieras, y están menos inclinadas a malgastar dinero o tomar decisiones impulsivas. Ejemplo: el legado de los Rockefellers. Un ejemplo notable es la familia Rockefeller. John D. Rockefeller, el magnate del petróleo estadounidense, construyó una enorme fortuna, pero su legado no terminó con él. Sus hijos y nietos tomaron las riendas de esa riqueza y la convirtieron en una de las familias más influyentes en los negocios y las filantropías globales. Lo que hizo Rockefeller fue pensar en su familia y sus generaciones futuras y crear sistemas que garantizaran que la riqueza se transmitiera de manera inteligente y sostenible. 3. El poder de la diversificación. Para construir riqueza sostenible, uno de los principios más importantes es la diversificación. Esto se aplica tanto a tus inversiones como a las fuentes de ingresos. En lugar de poner todo tu dinero en un solo activo o dependiente de una única fuente de ingresos, los inversionistas inteligentes crean múltiples flujos de ingresos y distribuyen su riesgo a través de varias clases de activos. En las inversiones, diversificar significa no poner todo tu dinero en un solo mercado o activo. En lugar de ello, distribuyes tus fondos entre acciones, bonos, bienes raíces, negocios y otros vehículos de inversión. Esto te ayuda a reducir el riesgo y a aumentar las posibilidades de que tu patrimonio crezca de manera constante. La diversificación también se aplica a tus fuentes de ingresos. Si depende únicamente de un salario, dejando tu seguridad financiera a merced de factores que están fuera de tu control, como el cambio en las condiciones económicas o la pérdida de tu empleo. En cambio,
Si desarrollas múltiples fuentes de ingresos, desde un negocio secundario hasta inversiones pasivas, puedes aumentar tus posibilidades de éxito financiero. Ejemplo de diversificación: inversores inteligentes. Tomemos el caso de Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más exitosos del mundo. Dalio siempre ha defendido la diversificación como una de las claves para proteger y hacer crecer la riqueza. A lo largo de su carrera, ha aplicado esta estrategia en sus inversiones, asegurándose de que su portafolio estuviera compuesto por diferentes clases de activos que se comportarían de manera diferente ante diversas condiciones del mercado. 4. La importancia de la disciplina y la persistencia. El juego largo no se trata solo de tener una buena estrategia. También se trata de tener disciplina para seguir esa estrategia durante años. La clave para construir riqueza sostenible es seguir un camino consistente, independientemente de las fluctuaciones del mercado o los desafíos personales. La persistencia es igualmente importante. Habrá momentos difíciles cuando tu portafolio no esté creciendo tan rápido como te gustaría o cuando el mercado atraviese un periodo de incertidumbre. Es durante estos momentos cuando debes recordar que el verdadero éxito financiero llega solo a aquellos que persisten a lo largo del tiempo. Conclusión: la riqueza sostenible. Construir riqueza sostenible es el resultado de años de decisiones inteligentes y un enfoque disciplinado. No se trata de hacerse rico rápidamente, sino de tomar decisiones a largo plazo que te permitan acumular y proteger tu riqueza de manera constante. En lugar de perseguir el dinero, debes enfocarte en construir una base sólida, diversificada y resistente a las fluctuaciones del mercado. Con esta mentalidad, estarás en el camino para crear una riqueza que no solo beneficiará tu vida, sino también la de tus futuras generaciones. Recuerda que, al final del día, el verdadero juego de las finanzas no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Jugar el juego largo es la clave para construir una riqueza duradera que resista la prueba del tiempo. Conclusión: desbloqueando tu algoritmo de la riqueza. ¡Felicidades! Has llegado al final de este viaje hacia la creación de riqueza sostenible. A lo largo de este audiolibro, exploramos las fórmulas y estrategias probadas que puedes aplicar en tu vida financiera para comenzar a construir una fortuna real, no basada en la suerte, sino en el dominio de principios y el uso inteligente de las herramientas a tu disposición. En los capítulos anteriores, analizamos cómo el dinero sigue patrones, cómo ganar más, cómo ahorrar inteligentemente y cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Te presentamos la importancia de la automatización financiera, el manejo adecuado del riesgo, y la importancia de reprogramar tu mente para la abundancia. Y, por supuesto, te mostramos cómo tomar decisiones estratégicas a largo plazo para construir una riqueza que perdure. Recapitulación de los principios claves. El código del dinero comprende las reglas del juego financiero. El dinero sigue patrones predecibles, y al comprender estos patrones, puedes posicionarte para aprovecharlos. El algoritmo de los ingresos. La clave para aumentar tu riqueza es generar múltiples fuentes de ingresos. Deja de depender de una sola fuente y diversifica tus flujos de dinero. La fórmula del ahorro inteligente. El ahorro no es solo guardar dinero, es gestionarlo estratégicamente para crear un fondo de oportunidades. La clave de la multiplicación. Haz que tu dinero trabaje para ti mediante inversiones inteligentes y el poder del interés compuesto. Automatización financiera. Establece un sistema que genera ingresos pasivos y automatizados para que puedas disfrutar de la riqueza sin esfuerzo constante. Riesgo calculado. La toma de decisiones financieras inteligentes implica evaluar riesgos, no eliminarlos. El miedo y el riesgo son dos conceptos muy distintos. La psicología del dinero rompe las creencias limitantes que te impiden alcanzar la abundancia. Tu mentalidad está directamente relacionada con tus resultados financieros. El efecto compuesto. Las pequeñas decisiones diarias son las que, con el tiempo, construyen una riqueza exponencial. El juego largo. Construir riqueza sostenible requiere disciplina, paciencia y visión a largo plazo. Piensa en generaciones, no solo en tu propio bienestar inmediato. ¿Cómo aplicar lo aprendido? Lo que has aprendido hasta ahora no es solo teoría, es una guía práctica que puedes aplicar hoy mismo. Aquí están los primeros pasos para desbloquear tu algoritmo de la riqueza. Toma el control de tu mentalidad, asegúrate de cultivar una mentalidad de abundancia. Cree en tu capacidad para crear riqueza y actúa en consecuencia. Haz un inventario de tus fuentes de ingreso, evalúa tus fuentes de ingresos actuales y determina qué cambios puedes hacer para crear al menos una fuente de ingreso adicional en los próximos 6 meses. Revisa tus hábitos de ahorro e inversión,
no se trata de ahorrar por ahorrar. ¿Cómo puedes hacer crecer tu dinero de manera inteligente? Comienza a invertir en fondos de inversión, bienes raíces, o cualquier activo que se ajuste a tu perfil de riesgo. Automatiza tus finanzas, revisa tus sistemas financieros y busca formas de automatizar tus ahorros, inversiones y pagos para ganar tiempo y eficiencia. Piensa en el largo plazo, evita la gratificación inmediata. Adopta una mentalidad de inversor a largo plazo. Las decisiones que tomes hoy impactarán tu futuro financiero. Ahora es el momento de tomar acción. El conocimiento que has adquirido en este audiolibro no sirve de nada si no lo aplicas. Recuerda que el algoritmo de la riqueza está dentro de ti, y tú eres el arquitecto de tu destino financiero. La riqueza no es un accidente ni un golpe de suerte, es el resultado de acciones consistentes, decisiones inteligentes y una visión clara del futuro. Tu viaje hacia la riqueza sostenible comienza hoy. Si implementas estos principios, estás en el camino correcto para construir una fortuna que perdure y para crear un legado de abundancia no solo para ti, sino para las generaciones venideras. Recuerda, la verdadera riqueza es el resultado de tomar decisiones inteligentes y jugar el juego largo. Ahora es tu momento. Desbloquea tu algoritmo de la riqueza y haz que tu vida financiera evolucione hacia lo que siempre has soñado. Es hora de empezar.